le dije, todavía hay frío. Si lo tenemos de presidente. Pero si usted habla bien de Virgilio. No, yo no hablo bien de él, pero ¿qué más sé? Procederemos con el panel La importancia de la democracia. Este panel reúne a las máximas autoridades de los órganos de control y la organización electoral de nuestro país, pilares fundamentales para la garantía de la transparencia, la vigilancia y la participación ciudadana. Para guiar este diálogo crucial, tenemos el privilegio de contar con un referente del periodismo y el análisis político del país, con una trayectoria impecable al frente de medios de gran influencia, y le damos la bienvenida a nuestro moderador, el doctor Alejandro Santos. Y ahora conozcamos a los líderes que hoy nos acompañan. Cada uno desde su rol ejerce una función esencial en el sostenimiento de nuestro sistema democrático. Inicio presentando a la persona encargada de velar por el buen uso de los recursos de todos los colombianos, con una amplia experiencia en el sector público y una visión firme sobre la lucha contra la corrupción. Es un honor presentar al doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República. Les pido un aplauso, por favor. A continuación, presentamos a la cabeza del máximo organismo de control disciplinario, la voz que defiende los derechos de los ciudadanos y vigila la conducta de quienes ejercen el poder. Es para nosotros un honor tener al doctor Gregorio El Hash, Procurador General de la Nación. Y finalmente, contamos con el garante de la identidad civil de cada ciudadano, el responsable de la organización de cada proceso electoral, asegurando la pureza del voto y la voluntad popular. Recibamos al doctor Hernán Penagos, Registrador Nacional del Estado Civil. Con este lujo de panel, le cedo la palabra al doctor Santos para que dé inicio a esta importante conversación. Bueno, aló. Bueno, muchísimas gracias, un placer acompañarnos en la mañana de hoy. Quiero agradecer a los 15 delegados de los comités departamentales que están hoy acá, darle un especial saludo y agradecimiento a Germán Bahamón, gerente de la Federación, a todo su equipo por esta invitación, y decirles que para mí es realmente un placer estar en medio de ustedes, líderes de este país, que además le están dando tantas noticias positivas a Colombia. Gran parte de las noticias positivas están pasando por el mundo del agro y están pasando por lo que ustedes están haciendo por este país, ustedes y los más de 550.000 familias cafeteras. Nos llena de orgullo y saber que están, digamos, contribuyendo de esa manera. Y estamos aquí, ni más ni menos, en una discusión crucial para Colombia. Y creo que la importancia de la democracia, que es lo que hoy nos convoca, y vamos a ir a 3 líderes insignes de lo que significa esa voz de la democracia, esa voz de la institucionalidad, esa voz de lo que significa el Estado social de derecho, de los pesos y contrapesos, sobre todo en un contexto donde nos ha costado tanto en Colombia defender y construir democracia. Entonces, desde nuestra vida republicana, llevamos 200 años en medio de conflictos, de guerras, de violencia, y esta construcción ha sido una construcción dolorosa, difícil, llena de retos, y con la irrupción del narcotráfico en los 80s, 90s, y hoy en día tenemos otros retos, los de la violencia que siempre nos han acompañado y otros más. Y de cara a ese proceso electoral y entender lo que significa la democracia en procesos electorales, en medio de la polarización, en medio de las desconfianzas, pues es importante que empecemos a retraernos y a valorar lo que realmente nos ha hecho fuertes. Y por eso, viendo lo que se viene no solo de la democracia y las elecciones del 2026, ustedes también como cafeteros tienen unas elecciones que han hecho de manera admirable en 610 municipios.
toman decisiones democráticamente. Creo que no es fácil vivir en democracia, las diferencias, pero para eso estamos. Y para entender lo que eso significa, para entender cómo fortalecemos esos procesos democráticos, esas reglas del juego, esas maneras de lograr consensos en medio de la diferencia, vencemos las desconfianzas, entendemos lo que significa la institucionalidad, porque esas son unas palabras abstractas que al final del día, hasta que uno no las pierde, no se da cuenta de lo que tiene. Tenemos aquí a tres grandes líderes y quiero empezar por preguntarle al protagonista de lo que significa la organización electoral, que es el señor registrador, que ha asumido un protagonismo, un liderazgo vocal muy pedagógico, y quiero felicitarlo por eso, señor registrador, para que nos cuente cómo está viendo usted, digamos, qué significa este tema de la importancia de la democracia de cara a cómo nos estamos preparando, de cara a qué significa desde distintos sectores proteger esa institucionalidad y de cara a un momento de ruptura fundamental que va a ser el 2026. Señor registrador. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Saludo, señor gerente, doctor Germán, muchas gracias por invitarme, al presidente de este congreso, a Nelson Guanturraga. ¿Dónde está? Yo lo conozco. Mucho gusto, Nelson, un saludo especial. Y lo primero es que voy a tomarme 2 minutos, pues porque yo tengo un aprecio y un cariño enorme por el sector cafetero. Y la última vez que estuve en la federación, el café estaba a 460.000 pesos la carga. Recuerden ustedes, 2014 por ahí. Wow. El PIC, incentivo cafetero y todo lo que ocurrió por esas épocas. Y recuerdo que tuvimos muchas reuniones de pronto con muchos de ustedes en función de todo lo que se ocurrió en esos días, y bueno, se logró por lo menos avanzar en un incentivo que de algo sirvió para un momento de la historia cafetera muy penoso, muy doloroso y unas circunstancias complejas. Luego, para mí es una felicidad poder estar hoy aquí acompañándolos, y saludo pues a todos los representantes, pero en especial a los de Caldas, que aquí son, estos cargos son como eternos, los conozco desde hace años. Virgilio y Marcelo, pues que bueno, en fin. Bueno, un saludo al señor procurador, al señor contralor. Y yo quiero, digamos, un poco plantear esto en 2 escenarios. De un lado, decir lo siguiente: las elecciones en Colombia son elecciones que estamos trabajándolas para garantizar integridad de ellas, para gestionarlas de tal manera que ninguna colombiana o colombiano tenga duda de los resultados electorales. Pero antes que hablar de las elecciones, y aquí aprovechando porque es muy importante el papel que juegan ustedes como líderes en cada uno de sus departamentos y municipios, yo debo decir que tenemos que cuidar es la democracia. Porque usted puede hoy plantear el escenario de elecciones íntegras y transparentes, pero es que el problema es que la democracia en el mundo y en el país, que no es una excepción, viene en deterioro. Les voy a dar un dato que a mí me inquieta mucho. El 20% de las personas que encuestan en Colombia dicen que prefieren un régimen autoritario, cercano al vecino país. Que de cada 100 personas, 20 ya tengan eso en su cabeza, es decir, que no entiendan el valor de la democracia, ya es un tema que nos debe alertar. Luego tenemos que trabajar en la democracia. Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad de verlos ustedes para un poco que la ciudadanía entienda que la democracia no es el régimen de las mayorías, la democracia es la oportunidad de tener libertad e igualdad de todas y todos. Y también para que nos ayuden a hacer la pedagogía en el sentido de que ese deterioro, esa recesión democrática que hoy existe, pues casi en el planeta, pero que obviamente es importante en Colombia, tenemos que gestionarla entre todos. Hoy es el momento de entender que el buen suceso del proceso electoral lo garantizamos entre las entidades que representan al Estado colombiano, y aquí especialmente Contraloría, Procuraduría y Registraduría. Pero aquí se requiere a la sociedad, y los gremios son fundamentales para que la ciudadanía comprenda el proceso electoral, para que la ciudadanía entienda cómo se cuentan los votos en Colombia. Estamos haciendo múltiples acciones para la integridad electoral, relato 3. La primera, el próximo año en las elecciones de Congreso y de Presidencia vamos a digitalizar y publicar
todas las actas electorales, de la mesa más alejada del Congal allá en Samaná, Virgilio, hasta la más cerquita allí en Unicentro. Todas esas actas electorales se van a publicar y digitalizar. En el pasado se publicaba una. En Colombia son 125.000 mesas, 13.508 puestos de votación. Cada mesa de votación tiene un acta electoral. Alguno de ustedes ha sido jurado, que les corresponde contar los votos y diligenciar esas actas electorales. Esas actas se publicaba uno, porque son 3 cuerpos o 3 hojas por cada mesa de votación. Para el próximo año vamos a publicar las 3 actas de cada mesa de votación. Les doy datos: 770.000 actas electorales en el caso de Congreso, por ser Cámara y Senado, Germán. Y en el caso de Presidencia, que es una sola corporación, 370.000. Cualquier persona en Colombia y en el mundo podrá ver los datos que le transmite la registraduría y compararlo con las actas electorales. Luego, el momento más importante es el de la mesa de votación. Lo que ocurrió en el vecino país lo saben ustedes, no se publicaron las actas. Aquí las vamos a publicar todas, como nunca, en tiempo, desde las 4 de la tarde, de todo el territorio nacional, y eso va a dar cuenta de los resultados. Traeremos biometría facial. Salimos de elecciones hace 2 días en Magdalena, con un debate inmenso político en Magdalena. 4:40 ya se sabía quién era la próxima gobernadora de ese departamento. Créanme, no hay país en Latinoamérica donde en unas elecciones se anuncien resultados o se observe una tendencia con la velocidad que ocurre acá. Y en el caso de gobernaciones, compárelo con otros departamentos o con estados en otros países. Una velocidad, estaba con unos españoles en la mañana y me decían, creíble que a las 4:40 tuviéramos resultados. Es decir, en esta vamos a trabajar muy fuerte en la velocidad de los resultados. Vamos a traer biometría facial para dejar de lado ya esa duda respecto de la identificación o la falsa identidad de la ciudadanía. Es decir, vamos a verificar la identidad, no en todas las mesas, no alcanza, pero sí en cerca de 50 o 60.000 mesas de todo el país, biometría dactilar y biometría facial. Nos reunimos esta semana con la observación internacional, con toda ella. Ya la Unión Europea expresó que van a acompañarnos desde enero, la OEA, CAPEL y el Instituto Carter. Lo resalto porque fue el mismo que advirtió lo ocurrido en el vecino país, estará aquí el año entrante. Luego hay unas garantías y acciones de integridad electoral en la que pueden estar tranquilos de que la registraduría está trabajando con toda determinación para garantizar eficiencia del proceso electoral. Yo he dicho, en la registraduría podemos cometer errores, claro, porque somos seres humanos, pero delitos nunca. Estamos trabajando con determinación y quiero agradecer el apoyo que hemos tenido dentro de sus facultades y competencias misionales de la Contraloría y la Procuraduría, acompañando el proceso, advirtiendo en todo momento cualquier circunstancia que haya necesario corregir, acompañando las elecciones locales, las consultas, acompañando las elecciones de áreas metropolitanas, las elecciones del Magdalena y advirtiendo todos temas. Cualquier proceso que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando se cierra el software para empezar el preconteo, siempre está la Contraloría y la Procuraduría con sus delegados observando cómo se cierra el software y cómo inicia el proceso de preconteo. De pronto esto no lo conoce la opinión, pero están las entidades que les corresponde ahí al frente verificando la autenticidad y el ejercicio eficiente del proceso. Luego, estamos trabajando en múltiples acciones, lo decía esta mañana, vamos a traer, y cierro con esto, auditoría internacional al proceso electoral. ¿Qué corresponde? Auditoría del proceso propiamente dicho, es decir, kits electorales, transportes, digitalización de actas y también auditoría de los sistemas de información. Es decir, esa circunstancia frente al software de escrutinio, que el algoritmo y circunstancias de esa naturaleza van a quedar claramente explicadas a través de auditoría internacional. Los partidos políticos ya están autorizados para que para ese proceso electoral cada uno, son 30 en Colombia, recuerden, 30, cada uno, si así lo estima pertinente, puede nombrar un auditor de sistemas que van a estar con la auditoría electoral que contratamos haciéndole seguimiento al proceso. Y por último, estas 2 entidades trabajando todo el tiempo, también haciendo seguimiento al proceso. Luego lo que quiero significar es, vamos trabajando, vamos haciendo la tarea, pero se los digo digamos un poco con respeto, necesitamos que la ciudadanía confíe en la autoridad electoral. Y estamos listos para explicar todo, estamos abiertos para contar cualquier duda que tengan, pero no se dejen instrumentalizar de las falsas noticias ni de la desinformación, porque cuando se desconfía de la entidad,
cuando se deja instrumentalizar por narrativas de información falsa, el problema no es la entidad. El problema no es que acaben con el registrador como persona, no pasa nada, el servicio público es así. El problema no es ni siquiera que degraden a la registraduría, el problema es que estamos golpeando la democracia y estamos jugando con lo único que mantiene un Estado democrático. Luego mi invitación es a que se informen, a que por favor cuando tengan dudas se informen por los canales adecuados, claro, ni más faltaba, tenemos el deber de responder, pero que se informen previamente porque a veces es imposible. En la registraduría no tenemos bodegas, no tenemos influencers y eso en un segundo nos tritura. Yo solo pido que nos permitan contar el proceso y que se informen de las tareas que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Señor registrador, muchísimas gracias. Ahorita retomamos ese tema de la desinformación, que yo creo que es uno de los temas más complicados en la democracia hoy, que se exacerba precisamente en estos procesos electorales donde las polarizaciones empiezan a tensionarse y en todas las elecciones, y ustedes que se enfrentan el próximo año a un proceso electoral, ese tema de la información y desinformación es crítico. Pero usted mencionaba dos entidades claves, quiero darle la palabra al señor procurador, que también ha asumido un liderazgo importante como institución en esa vigilancia de que tengamos unas elecciones libres, transparentes, seguras, y por qué no nos cuenta un poco de ese papel que está jugando y de lo que significa todo el tema de paz electoral que está liderado, procurador. Gracias, Alejandro, muy amable con habernos invitado a ustedes, a la federación, a sus integrantes. Regálenme medio minuto para saludar a quien tiene mucha culpa de que yo esté aquí sentado. Danilo Reinaldo Vivas Ramos, mi profesor en el quinto de bachillerato en el Colegio Ulloa. No, pues, maravilla, maravilloso. Era él un aventajado estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad del Cauca. La primera clase que recibí en ese colegio público se llamaba Estadística. Y lo primero que nos dijo Danilo Reinaldo Vivas Ramos, tienen que distinguir en la vida entre un estadista y un estadístico. Yo me fui por estadista, por culpa de él, y aquí estoy sentado. Gracias, profesor Reinaldo. De verdad que sí, sabe que lo quiero mucho y lo respeto mucho, la delegación del Cauca. Y a todos en general. Tengo una curiosidad. Ninguno tiene corbata, eso significa trabajo. ¿Sí? Y miré uno por uno. Quiere decir que nosotros no trabajamos. Bueno, en realidad estamos en un momento bastante difícil de la historia colombiana. Esto no es ningún descubrimiento, es una realidad que se viene sintiendo y que se agudiza ante malas lecturas o lecturas interesadas en generar zozobra, inquietudes, inseguridades, y la verdad es que nosotros podemos decir con tranquilidad, Colombia es una democracia muy fuerte, muy antigua, muy probada en muchas circunstancias difíciles y siempre ha salido airosa. Esta no es la peor época que nos ha tocado sortear y por lo tanto podemos decir con tranquilidad que estamos listos y preparados para salir adelante siempre que estemos juntos todos. Y ahí hay una connotación importante. A nosotros nos han enseñado que hay tridivisión de poderes, el llamado equilibrio de poderes. La rama ejecutiva, el gobierno, la rama legislativa, el Congreso, y la rama judicial, las Cortes. Pero además de eso, que es muy importante en la democracia, y es la primera forma como las democracias se organizaron después de Montesquieu, son los órganos de control, que son los que hacen que esas tres ramas del poder funcionen en armonía y no se desajusten en su funcionamiento. Y entonces está el señor que controla los recursos públicos, el Contralor General y su organización, el señor que le da legitimidad a la representación democrática y un señor procurador que hace los mandados a la Constitución, que se llama rapitendero de la Constitución. Eso es lo que hacemos nosotros tres, darle seguridad y ajuste a lo que hacen las ramas del poder público. Por eso somos autónomos, no pertenecemos a ningún gobierno, ni a ninguna rama del poder público. Somos independientes, representamos cada uno en lo suyo a la sociedad. Lo del recurso público, la res pública, y lo de la legitimidad de la decisión de la democracia, nada menos que esas dos cosas. Y entonces, en un momento dado nos encontramos
Y nos pusimos a mirar cómo vamos a ejercer cada uno de nosotros nuestra tarea para hacerla de la mejor manera. Y la primera respuesta es que no la podemos seguir haciendo cada uno por aparte, sino que en punto a garantizar la legitimidad y la continuidad del régimen democrático colombiano, tenemos que unirnos los tres al menos, para garantizar que el proceso eleccionario sea tranquilo, sea pulcro, sea a la luz del mundo entero, no le quepa ninguna duda y no pase lo que en algunas partes del vecindario latinoamericano ha estado pasando. Entonces, en esa medida, trabajando con los gremios, con las universidades, con las instituciones públicas, encontramos un clamor general. La gente en Colombia necesita paz electoral. Todo el mundo está de acuerdo en que debe haber paz electoral. Las elecciones no se pueden hacer con premura, con miedo, con susto, con apremio, bajo amenaza, bien sea la amenaza de la fuerza física o bien sea la amenaza de la fuerza del dinero o bajo amenaza moral. No, tiene que ser un proceso limpio, tranquilo, transparente. Entonces, en ese ejercicio encontramos que sí, que lo que podemos resumir como el clamor general es paz electoral en todo el territorio colombiano. Por eso es muy importante que ustedes estén acá, porque entre otras cosas la Federación en Colombia desde sus inicios ha sido escuela de democracia, porque se organiza y sus cuadros se eligen en forma democrática con cédula. Yo me acuerdo cuando repartíamos en Morales, con la Federación, en Morales Cauca, en Cajibío, en Timbío, en El Tambo, en Insá, que era en aquella época fue el café de mejor aroma del mundo, el de Insá Cauca, hace ya unos años. Era la cédula cafetera, como una réplica de la democracia real con la cédula de ciudadanía. Y así han venido eligiendo democráticamente sus cuadros directivos y ese es un organismo ejemplar en el mundo, que se mantiene gracias a la seriedad y que trabaja no como nosotros los que hemos hecho política alguna vez a punta de verbos, sino a punta de cargas de café. Ahí hay que producir y demostrar que se produjo y que el precio sirvió y que no se lo comió la roya, etcétera. Eso nosotros lo hemos sintetizado en paz electoral, que todos necesitamos tranquilidad. Y para hacer esa pedagogía hemos señalado lo que se llama la escalera de la democracia, que son 7 palabras que nos las aprendemos muy fácil. Lo primero, para que ustedes tengan tranquilidad y seguridad, es que aquí en Colombia vamos a hacer las elecciones. De eso no hay duda, va a haber elecciones y de ahí partimos nosotros. Elecciones, pero no puede ser de cualquier manera las elecciones ni con cualquiera persona. Esas elecciones tienen que ser libres, sin apremios, sin presiones, sin que uno lo estén amenazando. Y esas elecciones que sean libres también tienen que ser transparentes, sin trampa, sin compra de votos, sin vender también la conciencia. Y esas elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras. Tiene que haber la tranquilidad de que el votante, el candidato, los que hacen la publicidad, el jurado de votación, los testigos electorales, la autoridad pública, la autoridad civil, tengan la tranquilidad de que no les va a pasar nada el día electoral, ni el día antes, ni el día después, que puedan ejercer con seguridad su trabajo. Entonces, esas elecciones que vamos a tener y que las vamos a hacer libres y que las vamos a hacer transparentes y que además de eso serán seguras, tienen que ser también oportunas. Esto es muy importante, oportunas en momento, en la fecha en que está establecido en el calendario electoral que el señor registrador diseñó desde el principio del año, desde el 8 de marzo, que fue la primera fecha. Y así cada una de ellas, al milímetro, tenemos que cumplir en oportunidad. Y entonces esas elecciones que vamos a hacer, que serán libres, transparentes, seguras, oportunas, también tienen que ser conscientes, a conciencia, saber qué es lo que vamos a elegir. Vamos a elegir el Congreso de la República, Senado y Cámara, vamos a elegir presidente o presidenta, vamos a elegir vicepresidente o vicepresidenta. Y seguramente, si no alcanza en la primera, habrá segunda vuelta para lo mismo. Es tener conciencia de lo importante que es escoger a los mejores en forma libre, transparente, segura, oportuna y consciente. Y todos estos elementos, que sean elecciones, que esas sean libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, tiene un cierre, que se respeten los resultados que arrojen las urnas, sea cuales fueren los resultados. Lo que diga el elector colombiano, lo que diga la democracia colombiana, libremente en esas urnas, el 8 de marzo y el 31 de mayo, eso es lo que vamos a hacer respetar. Para eso estamos nosotros las autoridades, desde ahora y para entonces y después,
dándole fidelidad a la decisión que tome la población colombiana que vota, la ciudadanía que vota, porque es un momento muy complicado del devenir histórico de Colombia y no podemos ser indiferentes a lo que pase, sino que tenemos que estar del lado de la razón, del lado de la conveniencia, del lado de lo que las mayorías necesitan, requieren y reclaman. Por eso nosotros estamos conjuntamente trabajando con esa consigna que les queremos transmitir, luego veremos ya con las directivas cómo vamos a llegar. Yo lancé una frase ayer, quiero que me la acoliten. El mensaje de la paz electoral tiene que llegar a cada mata de café en Colombia, hasta allá, hasta el territorio. Eso es paz electoral. Muchas gracias, señor procurador. Y vemos un poco el compromiso profundo que se tiene aquí oyendo al registrador y al procurador, y ahora sobre lo que significa la democracia. Realmente siente uno esa confianza, esa convicción. Y como decía el procurador, detrás de todo hay la plata. ¿Qué hacer con la plata? Hay que seguir la plata. Y aquí pues tenemos al hombre y la institución que vigila la plata, ni más ni menos, señor Contralor. Y usted ya ha venido levantando una cantidad de banderas, alertas amarillas, alertas rojas, también se ve pues muy, digamos, muy como al acecho, pendiente de vigilar realmente que este sea un proceso electoral donde no se desvíen los recursos. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo está viendo y cuál ha sido el papel de la Contraloría y qué papel va a jugar el próximo año? Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias Alejandro, un saludo muy especial al señor registrador, al señor procurador, desde luego doctor Germán, muchísimas gracias, doctor Nelson, muchas gracias de igual manera, y también para no ser la excepción, desde luego frente al registrador y al procurador, pues los saludo a todos, pero especialmente a mis compañeros pues del Valle del Cauca, a quien ya no puedo decir que me conocen desde pequeños y no que nos conocemos desde hace tiempo. Es mejor decirlo así. A ver, yo pienso que es muy importante este tema de la pedagogía. ¿Y en qué sentido considero que es fundamental? Mire, en una conversación que tuvimos nosotros inicialmente con el señor registrador y con el señor procurador, hablamos de esa importancia de algo que está escrito en la Constitución, pero pues no se le da como mucha trascendencia e importancia, que es ese tema de respetar la independencia, pero que tiene que haber un principio de colaboración armónica. Usted recuerda, Alejandro, y yo creo que el doctor Hernán y el procurador, el primer foro que tuvimos los tres fue justamente con Alejandro como moderador, y eso fue el año anterior, creo, el año pasado, y había una cantidad de temores, que era lo primero que señalaba el señor procurador, y había como una vaina en la gente que decían, pero bueno, aquí sí van a haber elecciones o no van a haber elecciones, y era un bendito temor que existía en eso, y digamos que nos dedicamos fuertemente con la ayuda, como lo decía también el señor registrador, esto no se hace solo, de todos ustedes, a lograr infundir el tema. Aquí van a haber elecciones y yo considero, como lo decía el procurador, ese ya es un tema que tenemos claro. O sea, el primer punto, procurador, de la escalera ya lo evacuamos, aquí van a haber unas elecciones. De ahí en adelante mirar cómo vamos a garantizar este tema. Pues bien, lo decía el doctor Alejandro, el tema de los recursos. ¿Qué les cuento yo a ustedes en el tema de los recursos? Lo primero, que era una tarea fundamental, que es asegurar que los recursos estén disponibles y se le transfieran a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que puedan ellos realizar su labor y su tarea. Hemos estado muy atentos a eso, señor registrador, y considero que, hay que decirlo, se han transferido los recursos, están garantizados los recursos para el tema, y ahí hemos hecho un acompañamiento permanente a la registraduría. En segundo lugar, hay un tema que es muy importante, el tema del orden público, el tema de la seguridad. Garantizarle la seguridad a la fuerza pública y legitimar mucho el tema de la fuerza pública.
hemos estado también muy pendientes de esos recursos. De pronto ustedes lo observaron en alguna oportunidad, que dije, denle prioridad a ese tema de la fuerza pública, sobre todo por lo que se viene dentro de este tema del proceso electoral. Pero ¿qué pasa? Ustedes lo saben, la Contraloría General de la República, cuando vino ese paso de la Constitución del 86 al 91, hubo un cambio ahí frente a su labor, digamos, desde el punto de vista misional. La Contraloría ejercía un control previo y pasó en la del 91 a ejercer un control posterior. El previo no les gustaba o no era suficiente, porque se hablaba pues de que tenían que irle a pedir permiso al contralor para todo, y si el contralor no chuleaba o tal, no se podía. Y luego vino el posterior, que es el del 91, y decían, no, pero la Contraloría, ¿para qué? Habla y hablan y hablan que tal cosa y no pasa nada con esa Contraloría, porque no recuperan absolutamente nada. Nosotros nos dedicamos fuertemente a esa tarea, yo siempre lo he manifestado, ya estamos en una cifra cercana a los 4 billones de pesos recuperados en plata. Yo considero que esa es una cifra importantísima y que hemos ido subiendo al menos ya frente a ese tema. Y un segundo factor, el control preventivo y concomitante. ¿Qué es ese control preventivo y concomitante? Es la facultad que nosotros tenemos, ¿para qué? Para advertir a tiempo antes de que ocurra el detrimento. ¿Por qué? Recuperar eso, se los confieso aquí, es una tarea muy complicada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que acá existen todas las maromas habidas y por haber, y cuando yo les digo a ustedes que hemos recuperado cerca de 4 billones, la gente dice, si recuperaron 4, ¿cuántos habrán robado? Esa es la verdad. Entonces termina, sí, la verdad, o sea, termina entonces, podemos decir la cifra que digamos, y yo he visto que eso como que no genera mucho el impacto, pero cuando de manera conjunta con la Procuraduría, por ejemplo, nosotros logramos que un hospital que estaba quedado, y en esto debo decirlo también, tiene que involucrarse como lo ha hecho la Fiscalía General de la Nación, uno se sienta con un alcalde o con un gobernador o con cualquiera y le dicen, venga, evítese un problema, y aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Termínenla ahorita y sin sobrecostos, porque si no me va a tocar darle traslado al procurador y aquí se va a venir una inhabilidad, un tema, darle traslado a la fiscalía y se puede venir una medida de aseguramiento y yo lo voy a embargar, evítese el problema y entregue la obra. Hay una celeridad importante ya a partir de esa colaboración armónica y hemos logrado recuperar, pero fíjense algo que les digo, aquí no es una labor del contralor, ha sido una labor con el procurador, ha sido, como lo estamos hablando ahora en el caso de las elecciones, una labor con el registrador. Termino diciéndole esto, Alejandro, ¿sabe qué nos hace daño a nosotros? Esa bendita afán personal que hay por estar pensando después de esto qué voy a hacer, y ese egoísmo que hay de reconocerle a los otros lo que están haciendo. Aquí si no es de la mano con la Procuraduría y con no se puede hacer nada, hay que deponer un poco esos intereses personales y colocar por encima la democracia y el sistema. Uno está en estos cargos transitoriamente, yo en unos meses ya no voy a estar, así como se va a elegir presidente, se va a elegir un contralor o una contralora, perfecto, que sea un buen contralor. Doctor, ¿y qué se va a poner a hacer? Pues no sé, volveré a mis clases, a mi oficina, a otro tema, pero mi afán no es ese. El afán es que esto salga muy bien. ¿Qué vendrá? Dios proveerá que viene. Y es muy importante una cosa, hombre, la mano del sector público con el sector privado. El sector privado no es un enemigo. El sector privado es alguien que le interesa que las cosas del Estado vayan bien, porque entre el Estado vaya mejor, pues mejor le va a ir al sector privado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay unos intereses públicos y hay unos intereses particulares. ¿Qué le interesa a la Federación de Cafeteros? Pues que haya un muy buen precio del café y que hayan unos muy buenos ingresos. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Y hay que procurar generar esa confianza para que se genere esa estabilidad, y en ese sentido, reitero, es muy importante la colaboración armónica, el acompañamiento a la registraduría, no es a Hernán Penagos, es a la registraduría como tal, para que el proceso pueda salir. Y culmino diciéndoles esto, no desinstitucionalizar, si hay alguna duda, y se lo he dicho al doctor Hernán, al doctor Gregorio, si el gobierno
si particulares o tal, tienen una duda, venga y nos sentamos. Miren ustedes lo que les dijo el procurador, el registrador ahora, frente a los nuevos elementos técnicos que se están implementando para que haya unas elecciones seguras. Y va muy de la mano con lo que dijo el señor procurador, que se respeten los resultados. O sea, ¿qué duda hay? Si hay alguna duda, hablemosla antes. Cosa que una vez, después de definidas esas reglas, sean los resultados que sean, es que hay alguien que va a ganar y alguien que va a perder, es que eso siempre va a pasar, pero si uno pierde o no se dan los resultados como uno considera, aprender a aceptarlos, pero no generar desconfianza porque flaco favor se le hace a la institucionalidad. Gracias, señor. Antes de preguntarle al señor registrador, en las palabras del Contralor, sí quiero destacar un punto que me parece muy importante en el mundo de los egos, de los personalismos, de los mesianismos, de los populismos, de todos estos ismos que nos tienen arrinconada la razón, la sensatez, la moderación, el contexto. Yo tengo que exaltar, porque los he conocido bien, el liderazgo que tienen estas tres instituciones y estas tres personas que están acá. Porque aquí es lo que es la madurez del liderazgo, podría yo calificarlas, y es personas que saben que las instituciones están por encima de las personas. Y eso es un denominador común de los que tenemos aquí, que entienden y se ven dentro de su contexto, de lo que importante es la registraduría, la procuraduría y la contraloría, y que ellos están de paso. Y ese valor es fundamental en momentos que los egos afloran y a veces nos nublan la razón y nos llevan a tomar decisiones no solo a personas e instituciones, sino a países. Quería hacer esa pequeña reflexión. Seguir. Gracias. Para seguir y preguntarle al registrador, dentro de este contexto que hemos hablado, usted mencionó un tema que sé que le preocupa mucho y en estos procesos electorales también sale a flote, y es el tema de la información-desinformación, que usted, digamos, lo tiene entre ceja y ceja. ¿Cómo lo está viendo el próximo proceso electoral? ¿Qué elecciones tiene? ¿Y cómo uno puede protegerse frente a eso cuando empiezan a circular y gente a tomar decisiones de golpe con información equivocada? Bueno, bien. Contralor, yo sí sé qué voy a hacer después de que salga. Voy a sembrar café para reemplazar a Virgilio, que ya... Hay dos temas que en la registraduría nos inquietan mucho. De un lado, un tema pues que no es extraño en Colombia, ha sido recurrente, la historia de Colombia es así, y tiene que ver con el tema de seguridad, de orden público, de garantizar elecciones libres y puras en nuestro país. Sin duda es un tema del que nos tenemos que ocupar permanentemente. Casualmente, a instancias del procurador, el día de ayer nos reunimos con el ministro de Defensa, con toda la cúpula militar, porque estamos permanentemente haciendo seguimiento a lo que se conoce como el Plan Democracia, Germán, que es la definición de los puestos y mesas de votación que se van a instalar en el país y la forma y la manera como la fuerza pública va a prestar seguridad en cada una de esas mesas de votación. Ya tenemos definidos, serán 13.508 puestos de votación en todo el territorio nacional y cerca de 125.000 mesas. El ministro señala a cerca de 104 municipios con alto riesgo electoral, y lo que se quiere es hacer toda una estrategia para garantizar el derecho al voto en esos municipios. Pero eso va más allá, porque no se trata de garantizar el derecho al voto, se trata de garantizar el derecho al voto libre, que es diferente. Una cosa es que la ciudadanía pueda votar, otra que la pueda votar libremente. Luego, esos municipios hay que tenerlos muy claros e identificar cuál es la manera para cubrir esos lugares en materia de seguridad y que la ciudadanía pueda votar sin mayores dificultades. Y el segundo tema, lo acaba de decir Alejandro, tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas. ¿Qué es lo que ocurre? Que seguramente la desinformación ha tenido y se ha construido y no es nueva en nuestro país. Solo que los niveles de desinformación y noticias falsas a los que estamos asistiendo hoy en Colombia son descomunales. Y los que se van a presentar de aquí
a las próximas elecciones, yo no quiero saber de qué tamaño sean. Yo debo advertir, no hay institución en Colombia, ninguna, que esté preparada para enfrentar o combatir las noticias falsas en nuestro país. Es un tema relativamente nuevo, por un lado, y en segundo, incontrolable. Para poder combatir un poco la desinformación, necesariamente necesitamos de la sociedad en general, pero en este caso de los gremios, Germán. Son determinantes los gremios ayudando a poder informar y bien informar a la ciudadanía. En este caso, en la institucionalidad cafetera, pues, insisto, la conozco y sé el liderazgo, además cafetero, que cada uno de ustedes tienen en sus regiones. Sé lo que significa cada uno de ustedes en sus tareas, no solamente al frente de la institucionalidad, sino como líderes locales o departamentales. Y nos pueden ayudar mucho porque tenemos que hacer que la ciudadanía comprenda el proceso electoral en Colombia. Les doy dos o tres datos importantes o relatos. Alrededor de unas elecciones en Colombia hay más de 1 millón de personas. Alrededor de unas elecciones, y les digo por qué. 700.000 hombres y mujeres que son jurados de votación. 700.000. Los jurados de votación cumplen la labor más importante del proceso electoral en Colombia. Nada más y nada menos que cuentan los votos y diligencian manualmente las actas electorales y las firman. La registraduría no puede divulgar un resultado diferente al que ya está en las actas electorales. Por eso yo defiendo mucho el voto manual y el diligenciamiento manual de las actas, porque siempre hay un soporte o en los votos físicos o en las actas electorales. Pero además de eso hay jueces de la República, funcionarios de la rama judicial que hacen parte de las comisiones escrutadoras, 9.600. En todos los municipios y ciudades de Colombia hay unos jueces que toman esas actas electorales, las revisan, les hacen una, si se quiere, auditoría de esas actas y declaran los resultados en cada lugar. En Bello el resultado fue este, en Envigado fue de tal manera, en San Gil fue de esta manera y en Bogotá y en Manizales. Esas dos tareas son dos tareas determinantes que permiten que nada pueda cambiar esos resultados. Por eso yo he dicho, lo más importante no es el software de escrutinio, lo más importante es la mesa de votación. Pero además de eso, en cada mesa de votación pueden haber testigos electorales, uno por cada partido. Hoy hay 31 partidos en Colombia, multiplique 31 por 125.000. 3,5 millones testigos electorales. Pero además de eso tenemos a la Procuraduría que está designando funcionarios, llamando a todos los personeros, utilizando a su equipo nacional que es muy grande para acompañar el proceso electoral. Y fuera de eso tenemos la observación internacional, es decir, millones de personas están al lado del proceso electoral. Unos cuentan los votos, otros declaran los resultados en las actas, la registraduría no se involucra en la mesa de votación, sino que con esas actas las publica y las digitaliza. Luego, si la ciudadanía entiende ese proceso, no se va a dejar instrumentalizar por la desinformación, no se va a dejar instrumentalizar por las noticias falsas. Porque el problema de las noticias falsas y la desinformación es que está siendo objeto de herramienta política. Yo he dicho, déjenos a trabajar, permitan que la registraduría haga su tarea técnica, no nos involucren, ni para atacarnos ni para apoyarnos, déjenos a un lado que sabemos hacer la tarea, pero se está volviendo instrumento político. Y eso obviamente golpea duramente el proceso electoral. Las noticias falsas y la desinformación son tan complicadas que, por ejemplo, estudios dicen que 6 de cada 10 personas dicen que su decisión de voto se puede afectar por una noticia. Es decir, que una noticia puede afectar o cambiar el voto que tiene pensado, y si la noticia es falsa. El ciudadano debe estar informado en nuestro país y eso es lo que tenemos que trabajar. 60% de las personas no son capaces de diferenciar entre una noticia falsa y una verdadera. Luego, son circunstancias que hoy son nuevas, sumadas a la inteligencia artificial, pero que están generando complejidades grandes y que puede al final una noticia falsa o una desinformación o una narrativa imponerse en la decisión de un Congreso o de un gobernante en nuestro país. No nos hemos dado cuenta, pero en muchas ocasiones nosotros estamos discutiendo en las redes con otro usuario, con otro Facebook, con otro Twitter, y resulta que es un bot. Es un computador que nos corresponde y nosotros peleando con él.
30% de la información que recorre las redes sociales son bots. Es decir, está uno discutiendo con un computador que pues, no tiene sentimiento, simplemente lo va instrumentalizando a uno. Luego, son circunstancias en las que tenemos que entender, porque la humanidad está asistiendo a circunstancias complejas, por eso la desinformación es tan difícil. Les cuento un caso que yo lo relato siempre. El 28 de octubre, ahora hace unos días, se cumplieron 2 años de un hecho que ocurrió en Gamarra, Cesar, recordarán quienes son de esa región. Una noticia falsa. Un señor político en un chat le escribe a otro, nos van a robar las elecciones, el otro le escribe al otro, el otro le escribe al otro, 500 personas. Noticia falsa, porque era una decisión de una tutela, no tenía nada que ver la registraduría, 500 personas. Por un único chat, 500 o 1000, se fueron a la registraduría, incendiaron la registraduría de Gamarra, quemaron viva a una mujer, 3 mujeres, la segunda en estado vegetativo y está, el 28 fuimos a visitarla, y una tercera con el 70% de su cuerpo quemado. ¿Saben qué? Un simple chat con una noticia falsa. Semejante tragedia a la que crearon a 3 mujeres que le acabaron la vida. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en Gamarra, en un pueblo pequeño, a que líderes nacionales hagan lo mismo con un número de miles de seguidores y termine la gente siguiendo esas narrativas y generando una tragedia en Colombia? Créanme, nos tardamos décadas para superar una tragedia de esa naturaleza. Luego a veces no estamos entendiendo lo que eso significa para la democracia del país. Las noticias falsas pueden terminar generando una horda de personas que terminen generando caos en nuestro país, pero eso, déjenme decirles, no somos capaces. Ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Registraduría juntas trabajando permanentemente. Aquí se requiere la institucionalidad privada, los gremios en general, la comunidad un poco pensando antes de generar circunstancias que al final, vuelvo insisto, terminan golpeando es todo el Estado de Derecho y el principio democrático en Colombia. Por eso el tema de la desinformación hoy se nos volvió más importante que todo, porque nos inquieta y por eso la figura y la buena iniciativa de la Procuraduría de Paz Electoral. Señores, todos con responsabilidad a luchar por este país y todos con responsabilidad a hacer que Colombia siga transitando por los senderos democráticos como ha sido siempre. Gracias. Gracias. Aló. Gracias, señor registrador. Importantísimo. Creo que el papel de los medios en ese tema es importantísimo y creo que un buen mensaje para un gremio que tiene elecciones el próximo año. Señor procurador, usted que va a tener que estar muy encima de este proceso, ¿qué le preocupa? ¿Dónde cree que hay que estar muy atentos, no solo usted como procurador, sino el país, la sociedad, de cara a este proceso electoral que ya empezó? Los 3 tenemos como objetivo común el comportamiento de los servidores públicos, cada uno en su especialidad y cada uno con su misionalidad, pero allí hay un común denominador que tenemos que atender debidamente, y eso ya nos ubica en un terreno que debemos compartir, en un camino que vamos a transitar, venimos transitando juntos de la mano y que vamos a terminar bien, porque esto no hay más alternativa sino que todo salga bien. Hay unas circunstancias que es bueno mencionarlas para que ustedes reflexionen. Por ejemplo, nunca antes había habido como hay ahora tantas aspiraciones para ser presidente de la República. Pasan de 100. Bueno, hay tres categorías ya. Precandidatos, los que serán candidatos y los que desde ahora son poscandidatos porque no van a ser ninguna de las 2 anteriores. Es una cosa que no se conocía aquí. Y todo el mundo, seguramente con legitimidad y con el mejor propósito y los mejor preparados y los más honestos y los más capaces, como decían los 80, están deseosos de servir a los colombianos. Pero eso no es del todo saludable porque distrae, las propuestas no se alcanzan a digerir, es más, muchas no siquiera se han elaborado, se trabaja sobre la figura de la persona y no sobre la propuesta que va a agenciar, se distrae la mente en que
yo soy de una extrema y yo no soy de la otra extrema, en vez de buscar qué es lo que más le conviene a Colombia en este momento para salir otra vez a buscar el progreso, la tranquilidad y la paz, que es lo que está por debajo de todo eso. Entonces, yo identifico, sin criticar a quienes quieren aspirar, porque para eso es una democracia y para eso hay libertad, pero no es mejor la democracia entre más partidos haya, eso está demostrado que no. Y tampoco es mejor democracia cuando hay un solo partido o dos nomás. Hay que buscar un justo equilibrio, pero en fin, ese es un fenómeno que está allí para que lo examinen. Lo interesante es ver si de 95 aspirantes, 95 propuestas son distintas entre sí, o qué es lo que se parece más a la una a la otra y cuál es el matiz que los diferencia y qué es lo que uno puede considerar que es más adecuado para el país en general, pero para su sector, pero para su interés individual. Ustedes son empresarios del agro, pero dentro del agro no son algodoneros, ni son sembradores de caña de azúcar, ni de palma africana, sino de café. Entonces, ahí, y de cacao, ahí van, bueno, y el plátano para el sombrío, etcétera. Pero eso es una cosa específica, entonces no puede ser que todo sirva para todo, que toda la fórmula van a resolver todos los males. Esa es una tarea que nosotros, por eso ya hablamos de consciente, votación consciente, el que sea, pero que lo hagan consciente. No, yo ni ninguno de mis compañeros acá decimos por quién hay que sí votar o por quién no hay que votar. Eso no es un asunto. Lo que sí les queremos decir es que hay que votar. Miren, el que no acude a votar está desperdiciando, renunciando, tirando por la borda su sagrado derecho a escoger quién va a dirigirnos a nosotros. Pero no queda ahí el tema. No solamente renuncio graciosamente, no, el que sea. No, es que el que no va a votar, así sea en blanco, o no vota por ninguno, lo que está es permitiendo que los otros escojan quién lo va a mandar a uno. Y eso es peor todavía. Una cosa es no intervenir en la elección y otra es tener que aguantarse que otros elijan para que uno tenga que someterse a esa elección. Esa es la clave de que hay que participar. Bueno, con quien quieran, con quien se sienta más identificado, el que crean que va a ser la mejor presidencia, ojalá sea en este siglo, pero votar, participar, acudir a construir la democracia desde la base, a que la cantidad de votos válidos sea muy superior a la de la anterior elección de Congreso y a la anterior elección de presidente. Siempre es mucho más la cantidad de votos para Congreso que para presidente de la República, obviamente porque hay una motivación diferente, pero hay que participar de esa votación, tratar de decidir qué es lo que va a pasar con nosotros, quiénes nos van a dirigir. Cada uno en su conciencia verá por dónde se inclina y lo tiene que hacer libremente y no tiene por qué ser objeto de ninguna crítica ni tampoco de ningún halago. ¿Nosotros qué hacemos ante eso? Garantizar la transparencia, la verticalidad, el cumplimiento estricto, el buen manejo del recurso. Por ejemplo, ahorita ya entramos en la primera etapa de ley de garantías para evitar que se abuse en la administración pública local y regional de la contratación para poder incidir en la voluntad electoral y en la conciencia de los votantes a través de contratación de obra pública o de orden de prestación de servicio. Ahí estamos controlando, vigilando. Y el que se descarrile de eso tendrá las consecuencias. Los que hagan indebida participación en política, debo decir aquí, no toda participación en política es censurable, pues tan así será que es obligatorio votar, es un deber de la Constitución y también es un derecho de la Constitución. Entonces, votar no es indebido, al contrario, no hacerlo es un poquito complicado, pero hay cosas que no se deben hacer, es indebida participación. Ejemplo, un señor alcalde de una ciudad intermedia cuya señora esposa, muy digna ella, estaba de candidata para una consulta popular de un partido muy conocido para ir al Senado de la República. Y el señor no se cuidó de no pasar esa raya de la pulcritud, de la decencia, de la delicadeza y de la disciplina, suspendido en horas. Un señor por allá que se paró en una tarima a anunciar que iban a haber unos candidatos, alcalde el señor, a las 5 de la tarde estaba suspendido el cargo, porque eso es indebido, eso no se debe hacer, eso desequilibra la tranquilidad que hay, eso es ventajoso frente a los que no tienen la capacidad de estar allí representados en esa alcaldía. Y así esperamos que no haya necesidad de hacerlo, pero si hay necesidad lo hacemos. Todo servidor público que indebidamente incurra en participación en política,
a favor o en contra de lo que sea o de quien sea, va a sentir el castigo, la sanción, la acción de la Procuraduría General, como lo viene haciendo la Contraloría General de la República, y en el nivel técnico y operativo también la Registraduría. Esos son elementos que uno los tiene ahí al frente y a veces de tanto verlos no los detecta, pero es así de sencillo. Hay que participar en la votación libremente, nadie les va a decir por quién tienen que votar, pero es mejor participar en la votación, así sea votando en blanco. Es más, así sea que el voto le salga nulo o no marcado, porque eso también cuenta para los guarismos finales, para saber qué porcentaje de la población votó. Pero además hacerlo libremente es para poder escoger. Y claro, lo que decía Alejandro aquí, el señor Contralor, lo que resulte hay que respetarlo. Lo que termine sucediendo no es que si no ganaron los míos, entonces arrebato. No, señor, tengo que someterme democráticamente a la voluntad mayoritaria. Aquí está la autoridad para que haga valer eso, aquí está el Contralor y aquí está. Y hay un elemento muy grande, muy aglutinante, que debo decirlo porque aquí está una de las mejores representaciones, el sector de los medios de comunicación. Son los que nos llevan el mensaje, son los que nos orientan, son los que nos abren los ojos y son los que también contribuyen a la legitimidad y al buen suceso de la escogencia de quienes van a dirigir una nación, que somos todos, en diferentes momentos, Senado, Cámara, Presidente, Vicepresidente, pero ellos también son parte muy importante y con ellos también tenemos que ir de la mano. Si nosotros atendemos esas elementales cuestiones, vamos a salir bien. Y lo digo sin reserva alguna. No hay la menor duda que Colombia en este proceso que viene el semestre entrante va a recuperar el buen camino en su historia de éxito republicano y de democracia, que no sabemos en qué oscura noche de la lucha interclase la perdimos por allí y nos encunetamos, pero vamos a volver a la pavimentada y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Se me apagó. Gracias. Gracias, señor procurador. Comentario frente a lo que decía el procurador de la cantidad de distracciones de los candidatos, etcétera. Solo quería mencionarles un tema, y es que con la cantidad de, creo que 90 candidatos por firmas, pues a la registraduría, que lo vi el otro día, registrador, le va a tocar en un mes y pico revisar 40 millones de firmas del mediados de diciembre a mediados de enero, como si no hubiera trabajo que hacer. Entonces, pues uno dice, bienvenido, que yo puedo ser presidente de la República por firmas, porque yo voy independiente, pero el efecto aquí lo estamos viendo en la atención a la institucionalidad. Cierro el paréntesis que me parecía relevante. Señor Contralor, bueno, uno empieza a ver que antes de la ley de garantías hay una cantidad de 9 billones en contratos y empieza a haber unos ciertos temas. ¿Cómo la Contraloría está preparándose para la vigilancia especial de estas elecciones, entendiendo que el dinero, pues la plata termina siendo tan determinante en cualquier manipulación, constreñimiento o afectación libre del voto? Señor Contralor. Yo debo decirles a ustedes, en primer lugar, que este no es un tema nuevo, eso siempre ha sucedido históricamente. Lo que pasa es que lo señalaba ahora el señor procurador y el señor registrador, esta época ha estado de pronto bastante convulsionada y muy fuerte, ¿no? Y en esto quiero llamar la atención de lo siguiente: el registrador, el procurador, el contralor son registrador, procurador, contralor, entiéndanme ustedes de allí en adelante, para todos los funcionarios públicos que determinamos o tenemos algún tipo de responsabilidad, de todos los colombianos, no de lo que nos gusta. Y uno tiene que ser consciente de ese papel, así parezca de perogrullo. ¿Por qué? El registrador, el procurador, el contralor, hablo acá, me imagino, no les he preguntado, pero pues estoy seguro que sí, el registrador, el procurador, el contralor, vamos a votar. Ese es un derecho de ciudadano. ¿Eso qué me indica? Pues que yo tengo de pronto alguna preferencia y llegado el momento voy a votar por alguien. ¿Qué es lo grave?
utilizar mis competencias o mis funciones para privilegiar el candidato de mi preferencia. Eso es muy grave, eso es delicado, porque reitero, uno es contralor de los que lo quieren a uno y de los que tienen diferencias conmigo. ¿Qué hacemos? Hay que hacerlo y hay que brindarle garantías, así de pronto esa persona no tenga la confianza hacia uno o así. Hay que hacerlo, hay que colocarse por encima de esa circunstancia. En ese sentido quiero señalar dos aspectos. Nosotros acabamos de sacar una alerta de una circunstancia que desde luego pasa, y es que se dispara la contratación antes de que entre ley de garantías. Si ustedes observan eso, digamos que, entre comillas, revisando el histórico es normal. Pero ¿qué es lo normal? Fíjese usted que se ha convertido. Es como cuando uno llega aquí oportunamente a una cita, a uno le dicen, la reunión es a las 8. Cuando a mí me dicen que es a las 8, yo llego faltando 10 minutos para las 8, espero y estoy ahí a las 8. Pero acá no, dijimos que es a las 8, no hay problema, arranquemos a las 8:30. Digamos que es a las 7:30 para arrancar a las 8. Es una bendita costumbre que hay. O sea, cuando se contrata de esa manera, ¿sabe eso qué indica? Falta de planificación, falta de organización, y producto de esa improvisación, procurador, es que se entra a pescar en río revuelto, ¿ya? Porque se aprovecha esa falta de planificación, y la falta de planificación, ¿qué sucede? Dificulta el control. Ejemplo, miren ustedes lo que ha pasado con regalías. La gran mayoría de los recursos de regalías, lo he venido diciendo en todas las regiones, fueron utilizados para hacer parques, parquecitos pequeños, que seguramente pues se necesitan, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que va uno a un municipio y encuentra uno 3 parques ahí, uno al frente del otro, y a veces muchos abandonados. Termina siendo eso, como lo dije en estos días, como una canción colombiana, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay río. Entonces termina uno viendo ese tema de ¿a quién engañas, abuelo? Entonces hay que sincerarnos con nosotros mismos y mirar eso, y en esto el trabajo con el señor procurador de la mano es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros con esas alertas? Se la pasamos de igual manera a la Procuraduría. Nosotros vamos a advertir. Me imagino que ustedes han escuchado ahí diferentes temas en los que no quiero profundizar ahora, Alejandro, no me va a coger por ahí, en los que hemos venido nosotros realizando advertencias. Ojo con esto, ojo con tal cosa. Uno pide la información, la evalúa y uno toma decisiones. A veces le gustan a un sector, otras veces pues no le gustan al otro. Voy a colocar un ejemplo, ahora lo dije. El gobierno ha asegurado el recurso para las elecciones y ha sido cumplido con eso. Entonces cuando, este es petrista, porque está diciéndole que el gobierno tal cosa. La Contraloría apertura o realiza investigación por la mala utilización. Está contra el gobierno. No, aquí hay que tomar unas decisiones que a veces gustan a un lado, otras veces no gustan a otro, y hay que hacerlas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Construir ahí un dique que nos permita a nosotros evitar, y ojo, no solamente al gobierno nacional. Le pasé un estudio al procurador de igual manera, donde la contratación no se disparó solamente en el gobierno nacional, sino también en las entidades territoriales. Entonces, perfecto, entonces mirémoslo de manera transversal. Yo quiero advertir esto, señor procurador, que tanto el procurador como el contralor estamos haciendo una revisión exhaustiva de cómo se contrató, de qué manera se contrató y con quién se contrató. Nosotros tenemos hoy en día la DIARI y ya esto ha avanzado mucho. Entonces nosotros efectuamos una trazabilidad para mirar con quiénes se ha contratado. Si hay una altísima concentración de recursos, se los digo de una vez, frente a determinado tema, ojo con eso. Es el mensaje para todos. Es mejor que no se vayan a meter en un problema y eviten eso. Como también tiene que ver con la utilización, que es más complejo, de otro tipo de recursos, de grupos al margen de la ley, de personas que no forman parte del Estado, pero que de igual manera influyen dentro del proceso electoral. Y va muy de la mano, procurador, con lo que usted expresaba, señor, de unas elecciones libres y que se permita dirigir, porque hacer lo contrario implica, yo tengo mis hijos, mis hijas, mi hijo,
Y ellos me hablan a mí, papá, ¿qué piensas? ¿Y tú por quién vas a votar? Como hablábamos ayer, el procurador registrador del tema. Entonces mi hija cumplió 18 años, papá, ¿y por quién hay que votar? No, yo no sé cuál te gusta, mira, y le planteo los diferentes análisis que hay, y ella me dice, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto que muchos de los hijos a veces los hacen como un clon de lo que piensa el papá. Me parece que uno debe ser así, o sea, uno tiene que otorgarles a ellos la posibilidad de que lean, de que piensen y que puedan discernir. Lo mismo hay que hacer con la gente. Y repito nuevamente, gane el que gane y sea quien sea, respetar unos resultados, acogerlos y tratar de llegar a lo que decía, pues lo voy a evocar acá, espero que esto el procurador no me va a meter aquí participación en política, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, tratar de llegar, hombre, a un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Será que no podemos llegar todos los colombianos a un acuerdo sobre 5 puntos que todos jalemos hacia el mismo lado? Representa mucha dificultad, entonces, repito, el ego, la vanidad, el tema personal y el estar yo siempre por delante diciendo esto tiene que ser de la siguiente manera, porque esto no se refunda. A mí me parece que hay que tratar de construir sobre lo construido y seguir para adelante. Se me están acabando. Voy en 3 micrófonos. Bueno, señor Contralor, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando, se me agotó el tiempo. Voy a hacer un reto, digamos, yo que hablo en radio y cuando hablo más de 2 minutos y 15 segundos me llaman de Caracol y me dicen, esto no es la clase de ciencia política de los Andes. Y he hablado 2 minutos 15 segundos porque la radio pues o sea, en 1 minuto cada uno. ¿Qué recomendación desde la institucionalidad de cada uno, digamos, en términos generales, entendiendo que aquí este grupo de líderes cafeteros van a tener una elección el próximo año, importantísima? ¿Qué mensaje le dejan ustedes a este gremio tan importante para el país en materia de institucionalidad y elecciones? Bueno, yo le digo a mis amigos, no me haga hablar que me encanta. Entonces, un minuto. No, un poco el llamado es el siguiente, y ahí nos pueden ayudar ustedes mucho. Hay que participar en las próximas elecciones. El 52% del censo electoral no eligió al Congreso que hoy legisla para los colombianos, es decir, menos de la mitad del censo eligió al Congreso que hoy legisla. En la primera vuelta el 45% de la ciudadanía no participó y en la segunda vuelta el 41%. Y siempre decimos, no, en las próximas elecciones eso va a votar todo el mundo porque definitivamente la gente está muy pendiente. No, en Colombia la ciudadanía poco asiste a votar. Ayúdenos a que la ciudadanía vote, entre más personas voten, más legítimos son los gobernantes y ahí ustedes hacen un papel determinante para que la población salga a votar y lo ejerza libremente. Y en segundo lugar, una vez estaba yo en esos momentos tan complejos de la institucionalidad cafetera en mediados de la década pasada y le dije a un ministro de Agricultura, ministro, ojo con el tema cafetero, son las 570.000, es un número muy importante de personas, Marcelo lo sabe, ministro, por favor, tenga en cuenta. Y me dice él, no, pero es que el café ya no pesa en el PIB como pesa. Y le digo, no, es que el café pese, mire cuántas personas están alrededor del tema cafetero, por favor, ayúdele a los cafeteros. Y me dijo, sí, voy a revisar qué hago. A la semana entrante me dice, yo era presidente, no digo qué era porque no quiero decir qué ministro era, me da pena con él, y me dijo, ya sé cómo resolver el tema. Cuénteme, ministro, ¿qué vamos a hacer? Sembremos macadamia. Entonces yo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque Séneca decía, solo hay viento favorable para quien sabe a qué puerto se dirige. Créanos, en la registradora hay un equipo de gente maravillosa. Hay más registraduría que registrador, lejos. Y esa gente sabe agenciar las elecciones. Estamos trabajando de manera eficiente para aumentar la confianza de la ciudadanía. Hoy es una de las entidades en las que más confían, pero no la podemos perder, porque si se pierde la confianza, se pierde prácticamente la democracia del país. Gracias. Muchas gracias. Señor Procurador. Señor Procurador. Gracias. Yo creo que gente tan sabia y tan sabida, que no es lo mismo, no hay que hacerle recomendaciones de lo mejor que nos interesa y queremos para el país. Yo, como decimos nosotros en algunos escenarios, en virtud de la edad y de la hora y del hambre, solamente quiero hacer
contarles algo de mi infancia, de mi vida íntima. Yo me crié en La Guajira, en San Juan del Cesar, Guajira, donde también hay café, en la Sierra Nevada. Y siempre crecí con una sensación que conservo todavía, que cuando uno ahora ya viejo están colando café, huele el aroma, a mí se me viene, huele a patria. Y yo, sí, a patria. ¿Sí? ¿Y por qué es que yo tengo eso desde pequeñito? ¿Por qué cuando me huele? Claro, a las 5 de la mañana ya está el sol afuera en La Guajira. Entonces es hora de salir a trabajar. Mi papá era ingeniero civil, tenía unas obras y los correspondientes trabajadores, y entonces lo ponían a hacer fila, y a la hora de dar el café de la mañana, a las 5 de la mañana, cantaban el himno nacional, ya para irse a trabajar, para irse a la obra. Entonces yo tengo esa íntima conjunción de el olor del café con el sentimiento de patria. Bien, yo pienso que sumado en conjunto a lo que dijo el señor registrador, el señor procurador, es muy importante el tema de la participación, remitirnos nosotros a lo que está establecido constitucionalmente. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político. Yo ayer manifestaba algo, lo dije ahí coloquialmente, aquí lo repito, seguramente estamos a muchos años de ello. Yo sí soy un amante al tema del voto obligatorio, que lo están estrenando ahora en Chile. ¿Por qué? Porque es que cuando a la gente le dicen voto obligatorio, ¿pero por qué me van a obligar? No, pues hay que explicarle por qué es que hay que colocarles el tema. Un país que, por bueno que sea, funciona únicamente que cuando hay una sesión del Congreso o cuando va a hablar alguien, dicen ese me va a correr este programa que es a las 8 o 9, por valioso que sea. O sea, hay que interesar también a nuestros jóvenes en este tema. Entonces hay algo que es muy importante, que es la cultura. Nosotros nos hace falta cultura democrática. Ustedes son un ejemplo en las elecciones que van a tener en septiembre del año entrante de cultura democrática, y me parece que eso es muy importante, y lo manifestaba ahora el señor procurador. Los más grandes orgullos que tenemos nosotros, ¿cuáles son? Pues en este caso, respetando mucho a los demás, lo digo por un género que me gusta a mí muchísimo, que es el escuchar un vallenato por fuera, o el sombrero volteado, que de igual manera caracteriza muchísimo a nosotros, o tomarnos un exquisito café, como cuando uno lo pregunta o lo pide por fuera, deme un café, pero tiene café de Colombia. Entonces todo el mundo queda como, es un orgullo que nosotros tenemos, que ustedes sigan abanderando, que sigan adelante con eso, que acá hay una institucionalidad que los respalda y que les reconoce esa labor tan bonita que ustedes han venido haciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Solo decirles, a manera de conclusión, se reivindica uno con lo que es la democracia en Colombia, viendo estos liderazgos desde la institucionalidad en momentos complejos, y decirles que François Mitterrand decía que hay un tema que se llama la fuerza tranquila del Estado. Aquí tenemos un puño de hierro, pero con guante de seda, defendiendo los valores democráticos, y cada uno de ustedes tiene que estar en esa batalla por la democracia que hoy en día está amenazada en el mundo. Pero por eso creo que cuando uno los oye, y como les digo, se reivindica un poco con lo que es el nuevo liderazgo en Colombia desde el Estado, desde la institucionalidad, que significa fortalecer la democracia. Muchísimas gracias por la invitación, Germán, un placer. No. Antes de terminar, quiero agradecer en nombre de los cafeteros al señor Contralor, al señor Procurador, al señor Registrador y a Alejandro, 4 poderes que nos brindan a nosotros toda la tranquilidad de que nuestra democracia, nuestras instituciones son fuertes y que nos van a acompañar en la protección de la democracia de nuestro país. Ellos han venido aquí y les agradezco enormemente el tiempo. Aquí también hay más institucionalidad que gerente. Pero lo que sí les digo es que esta institucionalidad se suma a la paz electoral.
Aló, ¿nos permiten una foto, por favor, de los 4, una foto? No se pare nadie, que seguimos con la resolución de presupuesto, por favor, muy importante para dar paso Ya, a las ánimo, comisiones. solo falta la resolución de Solo presupuesto. nos falta eso después del almuerzo, gracias. Me voy a demorar 5 minutos en la resolución, por favor, tengan paciencia. Quiten los cubos. No se paren, por favor, no se paren, hacemos esta foto y ya después seguimos, continuamos.